Buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Antonio Jumbo, estudiante de esta prestigiosa Universidad Técnica Particular de Loja, UTPL, y un saludo para el titular de la materia de Sociología Jurídica, el magíster Andrés Jorge Guasapaz Arcos. En esta ocasión les voy a hablar sobre un tema que trata sobre el conflicto social y exclusión jurídica. ¿Qué entendemos por conflicto social y exclusión jurídica? De acuerdo con la Organización de Naciones Unidas, la ONU, es la falta de acuerdo entre dos o más personas. Sin embargo, siempre y cuando dicha falta de acuerdo persista en el tiempo, afectando de forma negativa a un grupo de individuos a los que dicha situación llegue a generarles efectos negativos. Entonces, es la falta de acuerdo entre dos o más personas, siempre y cuando dicha falta de acuerdo persista en el tiempo y afecte de esta forma a un grupo de individuos que en lo general llegue a generarles efectos negativos. El conflicto es la crisis que constituye más que una relación entre actores, una situación en la cual tanto los individuos como los grupos reaccionan. Y para que haya conflicto, hace falta un campo de acción dentro del cual puede, puede darse de la relación entre adversarios, en otras palabras, unidad de campo. Y autonomía de los actores deben existir al mismo tiempo. Este campo, este espacio común, permite que aquello que el conflicto pone en juego sea reconocido por los actores en oposición, los cuales luchan por controlar los mismos recursos, los mismos valores y el mismo poder. Este espacio común permite que aquellos actores en oposición, los cuales luchan por controlar los mismos recursos, los mismos valores y el mismo poder. El conflicto social, la sociología del conflicto, se ve cuando obliga a considerar las posibilidades del escalonamiento, perdón, del escalamiento, pero también las burocratización o de juridicación y prolongan fácilmente dentro de la filosofía política del consenso, es decir, del esfuerzo por resolver el conflicto. Según la sociología del conflicto, se ve obligada a considerar las posibilidades, pero también la burocratización de la juridicación que se prolongan fácilmente dentro de la política filosófica, es decir, por resolver el conflicto.
Ahora bien, la conflictividad social en la América Latina, ¿sí? La conflictividad social en América Latina. Estos conflictos sociales en Latinoamérica y específicamente en este año pueden ser analizados a la luz de la conflictividad global. Pero bueno, pero en mi criterio tienen raíces y concretas perspectivas que tanto los acercan como también los alejan de los movimientos de otros lugares del planeta, que en Latinoamérica, específicamente en la explosión, en este año pueden ser analizados a la luz del día, según el comportamiento global. Tienen raíces, perspectivas concretas que como los pueden acercar y como también los pueden alejar de un lugar a otro, de un planeta a otro. ¿Cuáles son las causas del conflicto? Tenemos algunas causas del conflicto que las vamos a ir señalando una por una. Entre estas situaciones podríamos destacar las siguientes: corrupción, desigualdad social económica, ausencia del Estado y falta de legislación y marco institucional, la crisis económica, crisis económicas, crisis naturales, pobreza, entre otras. Como también podemos hablar del racismo y el machismo. Ahora bien, hablamos sobre, sobre las causas de este conflicto social. Corrupción, lo que hoy en día vive el país, que las grandes esferas, que los que están llamados a controlar este mal manejo en las empresas públicas del país son las primeras personas que están involucradas en estos conflictos de la corrupción. Día a día tenemos estos fenómenos que nos acechan a los 18 millones de ecuatorianos. La desigualdad social y económica es es otra forma de que vivimos día a día, que esta desigualdad social y económica se da por el mal manejo del gobierno, porque solo se concentra en un grupo la masa económica y no se redistribuye adecuadamente en todos los territorios del Ecuador. Entonces hay una desigualdad económica, porque son ciertos grupos que acaparan esta economía. Ausencia del Estado y falta de legislación y marco institucional, lo que lo veníamos diciendo. En en las vías principales, en el sistema de salud público, en la educación, se ha visto la ausencia del Estado, porque no hay una legislación, no hay un marco institucional que regule, que vea, constate todas estas irregularidades que se han venido dando.
con algunas instituciones educativas aisladas, con falta de recursos para los profesores, para los maestros. En el sistema de salud no hay medicina, no hay equipos especializados para que se lleve un buen manejo de la salud. Entonces, hay ausencia del Estado. Crisis económicas, hay crisis, hay desempleo, no hay los recursos suficientes para dotar a los policías, a los militares, no hay los recursos necesarios para dotar de todos los implementos necesarios para las instituciones de salud. En fin, hay un mal manejo de la cartera de Estado. Crisis naturales. Las crisis naturales que nos pueden afectar, un tsunami, un terremoto, y para eso no estamos preparados, porque el Estado no tiene una cartera, no tiene una caja chica que cuando lleguen a ocasionar estos fenómenos naturales, pues el Estado tenga sus recursos y los ponga a trabajar de la mejor manera en las personas que pues puedan padecer, ya que sean daños materiales o catástrofes en la familia. Entonces, se debe trabajar, se debe planificar y estar preparados para una crisis de esta naturaleza. No sabemos cuándo nos pueden atacar, pero se debe estar preparado. Y para eso el Estado, el gobierno nacional, tiene que tener un fondo que sea especialmente para este tipo de catástrofes naturales. Pobreza, pobreza es lo que más existe en este país y que han sido desatendidas por el gobierno principal. Se debe trabajar en coordinación con todas las instituciones públicas del Estado para poder, por lo menos, por lo menos, solventar algo de las familias ecuatorianas que viven en pobreza y extrema pobreza. ¿Qué es lo que ha hecho falta en este país? Ha hecho falta liderazgo de parte del gobierno y de los ministros, conjuntamente que trabajan con el gobierno. Pero para esto se tiene que limpiar toda este conjunto de personas que están a cargo de las carteras de Estado, porque si no limpiamos todos estos mal elementos que le causan daño y atraso al país, pues seguiremos siendo pobres por un mal manejo de Estado. Hay que trabajar mucho en la desnutrición crónica infantil. El Ecuador tiene un 33.3% de niños y niñas y adolescentes que de, padecen de esta enfermedad crónica infantil, que hasta el momento el Estado no ha hecho nada, el gobierno nacional. Entonces, se debe trabajar concretamente en esos puntos. Ahora también hablamos de machismo. Hasta en la actualidad no se ha acabado el machismo. Sigue habiendo liderazgo de parte del hombre. Se considera el hombre el principal vocero y autoritario hacia la mujer. Sin embargo, esto ya cambió, siglo 2021, pero sigue existiendo en algunos lugares del país donde se ve la violencia hacia la mujer, donde ha habido ha habido este femicidio. Se debe trabajar conjuntamente ahí para parar este crimen, para parar este conflicto que se ha venido dando últimamente, que el machismo quiere seguir su proceso. Y ahí es donde ahí donde
debe el Estado trabajar duro para que separe la mano a todos estos malos elementos que atentan contra la vida y la integridad física de la mujer. Entonces, el gobierno nacional pues tiene que poner cartas en el asunto, en todos estos puntos que causan conflicto social. Las consecuencias que traen todos estos problemas. Podemos mencionar algunos de estas consecuencias. Migración ilegal por falta de trabajo. No hay oportunidades para quedarse en el país. Los obliga a emigrar a otro país. Últimamente, muchos hermanos ecuatorianos han tenido que dejar sus hogares, sus familias y emigrar ilegalmente a otros países en busca de un futuro para sus familias. Delincuencia y vandalismo, lo que vivimos día tras día. Delincuencia que por más que el gobierno ha decretado estado de excepciones, que no es la más acertada para combatir la delincuencia, y aún así con decretos de estado de excepción, no ha parado la delincuencia. Ha seguido haciendo de las suyas, en estado, incluso en pleno decreto de excepción, estado de excepción, han habido muertes violentas. Entonces no se está haciendo un buen trabajo, no se está haciendo un buen manejo de la seguridad en el país. El vandalismo, de la misma forma, causa destrozos, daños a los bienes públicos. Y no hay una autoridad que pare todo esto. No hay un líder. En otras palabras, el gobierno que está de turno y que esto viene desde hace años atrás, gobierno tras gobierno, no han podido manejar esta situación de violencia y criminalidad en el país. Consecuencia de todo esto, el gobierno no duró ni los 4 periodos y ya tiene que irse por su mal manejo en las empresas del Estado. La corrupción y narcotráfico, lo que lo habíamos dicho al inicio. Nunca se va a acabar el narcotráfico si no se depura todas las instituciones del Estado, porque ahí mismo en las instituciones del Estado hay corrupción. Los grandes, podemos decir, los grandes cabecillas son los que tienen un alto mando, ya sea en la policía o en las Fuerzas Armadas. Ellos tienen que irse, porque ellos son los responsables de lo que está pasando. El narcotráfico ingresa por ahí mismo porque hay alguien que les está ayudando. Consecuentemente, de todos estos, pagan otros que no tienen nada que ver en el problema. Se arma un conflicto entre bandas por disputa de territorios y muere gente inocente. Entonces también esto es la consecuencia de todo lo que de lo que no se ha podido manejar correctamente, vienen todas estas consecuencias. Pobreza, sí, porque no hay oportunidades de trabajo, porque quizás el gobierno no les abrió las puertas a todos, abrió ciertos grupos. Entonces, como hay pobreza, estas personas comienzan a delinquir, a cometer actos individuos
comienzan a formar grupos de vandalismo, de delincuencia, en fin, etcétera, etcétera. Se tiene que invertir en educación y así podremos evitar muchas de estas consecuencias de estos problemas sociales que nos afectan en el país. Un país con educación hace que nos mire todo el mundo. Malestar social, sí, porque no podemos estar en paz en un país con problemas, con conflicto. No podemos salir a la esquina a comprar a comprar el pan y una leche porque hay el temor que a la salida nos puedan robar, nos puedan asaltar, nos puedan matar. Ese temor vivimos las familias ecuatorianas, porque no nos garantiza el gobierno nuestra seguridad. Falta de recursos, sí. El gobierno ha dicho que le hace falta recursos. Y no es porque no los haya. Los recursos hay, pero desgraciadamente no se están manejando bien estos recursos, porque los mismos sinvergüenzas que trabajan para el Estado se están robando conjuntamente con el gobierno nacional, que él tiene mucha responsabilidad y tiene mucho que ver en todos estos factores, en estos problemas económicos, políticos y sociales que se han estado viviendo en el país por culpa y responsabilidad del gobierno. Los recursos hay y el dinero alcanza cuando no se lo roba. Entonces, queridos y queridas, hay que trabajar en todos estos ejes. Ahora, ¿cómo prevenir todas estas consecuencias, estos problemas y conflictos sociales? Hay promoción de igualdad, la asignación de eficientes recursos, fomento de la integración social y acceso a recursos básicos. Promoción de accesorios sociales que permiten dicha integración, fomento de la solidaridad entre convivientes, promoción de la educación en valores desde la infancia, desarrollo de planes para promover el acceso a servicios básicos. A ver, aquí nos dice cómo prevenirlos, cómo prevenir estos problemas económicos y estos conflictos. Dice que promover la igualdad y la asignación eficiente de recursos. Se tiene que asignar recursos que sean eficientes, sobre todo a la clase media, a la clase pobre. Fomento de la integración social y el acceso a recursos básicos. Todos no tienen el acceso a recursos básicos, como es a una escuelita, a un internet, a la salud. Son mínimas. Entonces se tienen que tener por lo menos estos recursos básicos. Y es lo que se tiene que trabajar es ahí, la integración social. Promoción de accesorios sociales que permitan dicha integración. Se tiene que formar grupos de personas que integren una capacitación y poder lograr y poder lograr un conjunto de grupos sociales entre todas las personas que se pueda socializar con este mando y con este mando. Fomento de la solidaridad entre convivientes, ser solidarios con nuestros vecinos, tra- eh, ayudar, ayudarse entre uno y el otro. Fomento de la solidaridad entre convivientes, y eso como ya lo dijimos, ser solidarios.
Promoción de la educación en valores desde la infancia, lo habíamos dicho anterior. Se debe invertir en educación para que los niños crezcan en un país con educación y con valores. Se deben inculcar valores desde la infancia. O sea, todo niño tiene que estar en la escuela, desde los 4 años tiene que estar en la escuela. Solo así vamos a crear valores en nuestros niños y niñas. Se debe invertir en educación. Desarrollo de planes para promover el acceso a servicios. Se debe trabajar mucho. Coordinar, se debe coordinar, planificar con las diferentes instituciones privadas para promover el acceso a los servicios básicos en lugares que hasta el momento no tienen ni luz. Entonces, hay que planificar el acceso a todos estos servicios básicos. También tenemos la exclusión jurídica. Habíamos hablado sobre habíamos hablado sobre el conflicto social. Ahora vamos a hablar sobre la exclusión jurídica. Nos dice que es un precepto constitucional aplicable a las investigaciones y procesos penales. ¿Sí? Es un precepto constitucional aplicable a las investigaciones y procesos penales. Esa es la exclusión jurídica, que se aplica a los procesos penales, que establece la admisibilidad e imposibilidad para valorar elementos materiales probatorios, evidencias físicas e información legalmente obtenida con violación de los derechos fundamentales del indicado acusado. ¿Sí? Dice que estos elementos materiales son probatorios, son evidencias físicas e información legalmente obtenida con violación de los derechos fundamentales del indicado o sujeto acusado. Tenemos o sea, la exclusión también material, lo cual implica que tanto las evidencias como los elementos ilícitos deben ser expulsados del proceso penal de manera real y no como sucedía antes de la antes de la expedición de la ley. Dice que la exclusión sea material, lo cual implica que tanto las evidencias como los elementos ilícitos deben ser expulsados dentro del proceso penal. Como conclusión, como conclusiones, podemos decir o podemos manifestar que el conflicto social no es del todo negativo, ya que se pueden contribuir o constituirse como positivo siempre y cuando las partes que lo integren y especialmente las minorías afectadas se movilicen socialmente. ¿Sí? O sea, no es del todo negativo el conflicto social. Hay que rescatar cierto positivismo, siempre y cuando las dos partes que lo integren, especialmente las minorías afectadas, lleguen a se movilicen socialmente. El conflicto social puede dar lugar a la movilización social que necesita el apoyo del liderazgo y la resiliencia de la comunidad afectada para tener éxito y evitar convertirse en una estrategia de escalada de conflicto. ¿Sí? Necesita un líder, el conflicto social. Necesita un líder y la resiliencia de la comunidad afectada, para que así puedan tener éxito.
y evitar convertirse en una estrategia de escalada de problemas de conflicto. Eso en cuanto les he podido explicar sobre lo que trata el conflicto social y la exclusión económica. Hasta aquí mi intervención, estimado magíster Andrés Jorge Guasapaz. Buenas tardes.